Era un martes cualquiera. No era un día especial, no había nada diferente en el aire. El sol entraba por la ventana de la sala, mi hijo estaba en su rinconcito alineando carritos, todas las rueditas hacia el mismo lado, los colores en secuencia perfecta. Yo miraba y me parecía hermoso, creía que era esmero, que era inteligencia. Tenía 2 años y todavía no hablaba, pero escuchaba a las vecinas decir que mi sobrino con 1 año ya formaba frases, escuchaba a mi suegra decir que en su época a esa edad ya controlaba esfínteres solo, escuchaba a mi propia madre preguntar si no era demasiado callado. Pero yo lo posponía, ponía excusas, decía que los niños hablan más tarde, que el primo también era así, que cada niño tiene su tiempo. Creamos estas defensas porque en el fondo ya sentimos que algo es diferente, pero lo diferente asusta, lo diferente duele, y vamos empujando hasta que el mundo empuja de vuelta. El día del diagnóstico no comienza en el consultorio, comienza meses antes en esa angustia silenciosa cuando llamas a tu hijo por su nombre y no responde, en esa vez que intentaste darle un abrazo y se tiró al suelo, en ese cumpleaños infantil al que lo llevaste y pasó todo el tiempo en un rincón mientras los otros niños bailaban. El diagnóstico comienza mucho antes de que el médico hable. La neuropediatra era una mujer de mediana edad, cabello canoso recogido de forma práctica, gafas de montura delgada. Jugó con él unos minutos, mostró objetos, hizo preguntas que él no respondió, observó cómo giraba la ruedita del carro, cómo agitaba las manitas cuando se ponía ansioso. Y yo allí en el rincón de la sala con las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que juraba que ella podía oírlo. Recuerdo mirar por la ventana y pensar, por favor Dios, que sea solo un retraso, que sea solo una fase, prometo que tendré más paciencia, prometo que leeré más cuentos, lo prometo. Como si fuera un castigo, como si hubiera hecho algo malo y ahora estuviera siendo castigada. Cerró su libreta, guardó los objetos de evaluación y dijo, mamá, necesito hablar con usted. En ese momento el mundo enmudece, oyes tu propia sangre zumbando en los oídos. Su hijo presenta características del trastorno del espectro autista, nivel 2 de apoyo, vamos a necesitar comenzar las intervenciones cuanto antes. Y listo, la bomba explotó. No escuché nada más, su boca se movía, las palabras salían, terapias, fonoaudióloga, estimulación temprana, derechos, pero yo solo veía labios moviéndose como en una película muda. Salí de allí sosteniendo a mi hijo en brazos con el papel de sospecha diagnóstica en el bolso, entré al auto, lo puse en su silla, me senté en el asiento del conductor, miré hacia atrás y allí estaba él, hermoso, perfecto, con esos ojos profundos que raramente encontraban los míos. Él no sabía, no tenía idea de que su mundo y el mío se habían puesto de cabeza. Entonces hice lo que muchas de nosotras hacemos, esperé a que se durmiera en el camino de regreso, estacioné el auto en una calle vacía, apagué el motor y lloré. Lloré hasta que me dolió el estómago, lloré hasta quedarme sin aire, lloré por él, lloré por mí, lloré por los sueños que creía haber perdido. Lloré porque en mi cabeza en ese momento el autismo era una sentencia, era una puerta que se cerraba. En ese momento no lo sabía, pero ese llanto era el inicio de todo, era el comienzo de un viaje que me transformaría de maneras que jamás podría imaginar. Solo sentía dolor, un vacío inmenso, un miedo profundo al futuro. Y sola en ese auto, con mi hijo durmiendo en el asiento trasero, me preguntaba, ¿y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo se lo digo a su papá? ¿Cómo se lo digo a la familia? ¿Cómo voy a vivir con esto? Los días siguientes al diagnóstico fueron como caminar dentro de una niebla. Me despertaba y por unos segundos olvidaba, luego el recuerdo volvía como un puñetazo en el estómago. Autismo, autismo, autismo. La palabra no salía de mi cabeza. Miraba a mi hijo y veía autismo, me miraba a mí y veía una madre de autista. Todo había cambiado y nada era igual. Las primeras noches fueron las peores, no podía dormir, pasaba horas buscando en Google, entraba a sitios web, leía artículos, veía videos, y cada nueva información era un golpe. Pronóstico, comorbilidades, niveles de apoyo, terapias, derechos. Era tanta cosa que mi cabeza parecía que iba a explotar. Y en medio de toda esa información, me sentía cada vez más perdida, cada vez más asustada. Mi esposo intentaba apoyarme, pero él también estaba en shock. No sabíamos cómo hablar de eso, yo lloraba y él se quedaba en silencio,
Él intentaba hablar y yo no podía escuchar. El duelo llegó para los dos, pero cada uno lo vivió a su manera. Yo necesitaba hablar de eso todo el tiempo, él necesitaba distraerse para no pensar. Yo quería investigar todas las terapias posibles, él decía que fuera con calma. Y en esta diferencia de manejar el dolor, casi nos perdimos. Nadie te cuenta que el diagnóstico puede distanciar a una pareja, que la forma en que cada uno procesa la noticia puede crear un abismo. Fueron días difíciles, noches silenciosas, miradas que evitaban encontrarse. Hasta que un día nos sentamos y lloramos juntos, y en ese llanto compartido nos reencontramos. La familia fue otro desafío. Mi madre dijo que era una exageración, que eso no existía en su época, que era solo cuestión de criar con mano firme. Mi suegra dijo que el primo del vecino también era así y ahora es normal, que era solo una fase. Mi hermano preguntó si estaba segura, si no era mejor buscar otra opinión. Nadie dijo lo que necesitaba escuchar, nadie dijo que todo iba a estar bien, nadie preguntó cómo estaba. Era como si el diagnóstico fuera un secreto vergonzoso, como si mi hijo se hubiera convertido en motivo de compasión o de juicio. Me sentí sola, incluso rodeada de gente. Y aprendí que la soledad de la madre atípica comienza ahí, cuando descubres que las personas no saben cómo manejarlo y que vas a necesitar volverte fuerte por ti misma. Comencé a correr detrás de las terapias y descubrí un mundo nuevo. Lista de espera de 6 meses para neuropediatra, fonoaudióloga con agenda llena, terapeuta ocupacional que no aceptaba mi seguro médico, escuelas que decían no estar preparadas. Pasé horas al teléfono, días enviando correos, noches llenando formularios. Burocracia, papeleo, informes, reportes. Y mi hijo allí, necesitando intervención, necesitando estímulo, y el tiempo pasando. Nadie te cuenta que la lucha no es solo emocional, también es burocrática. Que vas a necesitar aprender sobre leyes, sobre derechos, sobre seguros médicos, sobre el sistema de salud pública. Que vas a necesitar pelear por cada derecho de tu hijo, vas a necesitar exigir, reclamar, apelar. Y todo esto mientras intentas mantenerte entera. Hubo un día que me senté en el piso de la cocina y lloré porque ya no aguantaba más. El teléfono no paraba de sonar, había cuentas que pagar, terapias que agendar, informes que entregar, y mi hijo tuvo una crisis que duró 1 hora. Estaba en el límite, no dormía bien, no comía bien, ya no existía como mujer, solo existía como madre de autista. Me miré al espejo y no me reconocí, ojos hundidos, piel pálida, cabello desgreñado. Y allí frente al espejo me di cuenta de que necesitaba ayuda, que no iba a poder sola, que si seguía así me iba a enfermar y entonces ¿quién iba a cuidar de mi hijo? Fue el primer momento de lucidez después del diagnóstico, la primera vez que entendí que cuidar de mí también era cuidar de él. En medio de tanto ajetreo, tanta terapia, tanta lucha, algo comenzó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, fue lento, casi imperceptible. Mi hijo, que antes no me miraba a los ojos, comenzó a cruzar miradas rápidas. Luego vinieron miradas más largas, miradas que pedían algo, miradas que decían te quiero sin necesidad de hablar. Comenzó a buscarme, a acercarse, a apoyar su cabecita en mi brazo. No hablaba, pero ese contacto lo decía todo. En esos segundos de silencio, entendí algo que ningún libro, ningún médico, ninguna terapia me enseñó: él me ama, solo ama a su manera. El problema nunca fue la falta de amor, el problema es que el mundo exige una forma correcta de amar y él tiene la suya propia. La primera palabra llegó sin aviso. Le estaba dando un baño, cantando una canción, y de la nada dijo mamá. No miró, no repitió, pero lo dijo. Me quedé helada, el corazón se me aceleró, las lágrimas llegaron. Pasé el resto del día repitiendo mamá, 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 esperando que lo dijera de nuevo, pero no lo hizo. Y estaba bien, porque ya me había dado un regalo, ya me había mostrado que era posible. Luego vino otra palabra, y otra más, y otra más. No en el momento correcto, no de la forma esperada, pero llegaron. Y cada palabra nueva era una victoria, cada sonido nuevo era un logro, cada avance era una prueba de que estaba evolucionando, a su manera, a su tiempo. Comencé a prestar atención a las cosas pequeñas. La mirada que me dio al despertar,
la sonrisa que apareció cuando entré a la habitación, la manita que extendió pidiendo que lo cargara. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora eran enormes. Aprendí a celebrar lo que nadie celebra, a ver lo que nadie ve, a valorar lo que el mundo desprecia. Y en esta nueva forma de mirar, reencontré a mi hijo. No al hijo imaginario que había construido durante el embarazo, sino al hijo real que estaba allí frente a mí todos los días. El niño sensible, que sentía el mundo de forma intensa, que veía belleza donde nadie la veía, que tenía un corazón puro y verdadero. En ese reencuentro, algo cambió dentro de mí. El dolor del diagnóstico dio paso a un amor diferente, más profundo, más genuino, más incondicional. Dejé de intentar arreglar a mi hijo y empecé a intentar conocerlo. Dejé de preguntarme lo que no era y empecé a celebrar lo que era. Y cuanto más lo conocía, más me enamoraba. La forma en que se maravillaba con las burbujas de jabón, la concentración que tenía al apilar bloques, la alegría que mostraba al escuchar música, la sensibilidad que tenía con las texturas, los colores, los sonidos. Todo eso era él, todo eso era parte de él, y todo eso era hermoso. Hubo un día que estábamos en el columpio del patio. Él iba y venía, ese movimiento repetido que antes me angustiaba. Esta vez me senté cerca y solo observé. De repente, bajó del columpio, vino hacia mí, se subió a mi regazo y se quedó allí, quieto, sintiendo mi olor, sintiendo mi calor. No duró ni 2 minutos, pronto volvió al columpio. Pero en esos 2 minutos, con su corazón latiendo cerca del mío, sentí que todo valía la pena. Todas las lágrimas, todas las luchas, todas las noches mal dormidas, todo valió la pena por ese momento. Y allí entendí que el viaje no era sobre llegar, el viaje era sobre caminar juntos. Hoy, mirando hacia atrás, veo cuánto he cambiado. La mujer que salió de aquel consultorio derrumbada, sin piso, sin esperanza, ya no existe. En su lugar, hay una madre fuerte, una mujer resiliente, una guerrera que aprendió a luchar por lo que más importa. El autismo de mi hijo no me destruyó, me transformó. Me enseñó a tener paciencia que no sabía que existía dentro de mí, me enseñó a ver belleza donde nadie la ve, me enseñó a celebrar pequeñas victorias, me enseñó a amar de una forma más pura y verdadera. Aprendí que ser madre atípica no es para cualquiera. Es un viaje que exige fuerza, resiliencia, fe. Exige que te reinventes todos los días, que aprendas cosas nuevas, que te adaptes a situaciones inesperadas. Exige que seas madre, terapeuta, profesora, abogada, enfermera. Exige que seas fuerte cuando quieres derrumbarte, que sonrías cuando quieres llorar, que sigas adelante cuando quieres parar. Pero también te da cosas que nadie más tiene. Te da la capacidad de ver el mundo con otros ojos, de valorar lo que realmente importa, de amar sin condiciones. Aprendí que no estoy sola. Conocí a otras madres atípicas en las salas de espera, en los grupos de apoyo, en las redes sociales. Madres que hablan el mismo idioma, que entienden el mismo dolor, que comparten las mismas luchas. Con ellas, puedo ser yo misma, puedo llorar sin vergüenza, puedo reírme de cosas que solo nosotras entendemos, puedo desahogarme sin miedo al juicio. Estas amistades son diferentes, son más profundas, son más verdaderas. Y me recuerdan todos los días que no estoy sola en este camino. Aprendí que la esperanza existe. Vive en la sonrisa de mi hijo, en la mirada que me da, en la palabra nueva que dice, en el logro que nadie ve pero yo siento. Vive en la certeza de que, incluso en los días difíciles, vamos a superarlo. Porque ya hemos superado tantas cosas, hemos pasado por tantas tormentas, hemos enfrentado tanto miedo. Y todavía estamos aquí, de pie, luchando, amando. La esperanza no es ingenua, no es ciega. Se construye día tras día, logro tras logro, lágrima tras lágrima. Y es real. Hoy, cuando miro a mi hijo, no veo un diagnóstico. Veo una persona increíble, con cualidades únicas, con una forma especial de ser. Veo su sensibilidad, su pureza, su alegría. Veo al niño que me enseñó a amar de una forma que nunca amé antes. Al niño que me mostró que la vida puede ser hermosa incluso siendo diferente. Al niño que me transformó en la persona que soy hoy. Y estoy agradecida. Agradecida de que sea mi hijo,
agradecida de que me haya elegido como madre, agradecida por cada día a su lado. Si estás al principio de este viaje, si el diagnóstico llegó ayer o la semana pasada, si estás sintiendo ese dolor que parece no tener fin, quiero decirte, respira. Respira hondo. Vas a lograrlo. No porque yo sea fuerte, sino porque eres madre. Y una madre aprende, una madre se adapta, una madre llega hasta el final. Llora si necesitas, grita si necesitas, derrúmbate si necesitas. Pero luego levántate. Levántate y sigue. Porque hay alguien que te necesita de pie. Tu hijo te necesita. No perfecta, no entera, no fuerte todo el tiempo. Solo te necesita presente. Tal como eres, con lo que tienes, hoy. El viaje es largo, los desafíos son muchos, las lágrimas aún vendrán. Pero los logros también vendrán. Las sonrisas, los abrazos, las miradas, las palabras nuevas, las pequeñas victorias. Todo eso llegará. En el momento correcto, al ritmo de tu hijo, en la medida que Dios permita. Y cuando llegue, mirarás hacia atrás y verás cuánto has avanzado, cuánto has superado, cuánto has aprendido. Y sentirás orgullo. Orgullo de tu hijo, orgullo de ti, orgullo del viaje. No renuncio a mi hijo. Esa es la frase que me sostiene. En los días buenos y en los días malos, en los logros y en las luchas, en la alegría y en el dolor. No renuncio. Y tú tampoco renuncias. Seguimos juntas, tú y yo, todas las madres atípicas de este mundo. Una hermandad que se reconoce en la mirada, que se apoya en el silencio, que se levanta junta. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Un beso en el corazón. Y nunca lo olvides, eres la madre que tu hijo necesita. Exactamente como eres.